Ya está grabando. Denme un par de minutos y llego abajo. Ok, perfecto. Hay gente en el chat. Lo que hay que estar atento nomás es si alguien quiere entrar y dejarlos entrar nomás, todos entran en mute, así que no habría problema. Así que yo me pongo aquí y te lo presento. No, sí, está aquí. Está. ¿Ya? ¿Lo presentaste? No, ahora empiezo. Pues yo me quedo aquí, por si acaso. Ya. Buenos días a todos y todas los que estén presentes, ya sea presencialmente o vía Zoom. Hoy se da inicio al primer ciclo de charlas de la FAU, el cual se enmarca dentro del proyecto Anillo 2100080 del Fondesit 1201-429, con el apoyo del Departamento de Geografía y el Programa de Doctorado de Estudios Territoriales del Sur Global y el Magíster en Análisis Geográfico. Quien presentará hoy en día es el doctor José Luque Marín, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación. Él es geólogo y doctor en Geología de la Universidad de Barcelona, hidrogeólogo y magíster profesional en Hidrogeología Subterránea de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es docente en el Departamento de Ciencias Geológicas y de la Universidad Católica del Norte y también es investigador asociado al Centro de Investigación Tecnológica de Agua en el Desierto, CEITSASA. Sus líneas de investigación son hidrogeología, gestión de aguas subterráneas, contaminación y remediación de suelos y aguas subterráneas, efecto del clima,
y los recursos hídricos, paleoclimatología y paleolimnología. La exposición durará aproximadamente 30 minutos y luego hay un espacio de 20 minutos para hacer preguntas. Quienes estén conectados por Zoom también pueden plantear sus preguntas a través del chat. Y con esta damos inicio al ciclo de charlas con la presentación titulada Los recursos hídricos en el desierto de Atacama, salares y monitorización de las aguas subterráneas. Ya, puedes comenzar, José. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Espero que se oiga bien. Si no se oye muy bien, pues avisadme y Ahora, entonces ahí solucionamos cualquier aspecto. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Genial, muchas gracias. Pues comenzamos entonces la charla. Yo principalmente quería dar énfasis en dar importancia de las aguas subterráneas y de los recursos hídricos, aún estando en una zona árida como es el desierto de Atacama. Entonces, la charla tiene por título los recursos hídricos en el desierto de Atacama, salares y monitorización de las aguas subterráneas. Vamos a dar también énfasis en la importancia de los salares, qué pues particularidad geológica tienen y qué es lo que se identifica esos salares, cómo interaccionan con las aguas subterráneas y cómo también constituyen zonas donde hay una acumulación importante, una preservación importante de salmuera. Entonces, en ese sentido, esa salmuera va a interaccionar también con las aguas subterráneas. Pues vamos a ver la importancia de monitorear las aguas subterráneas y de caracterizar también los salares. Ante todo, lo que quería es dar énfasis de que estamos en esta zona del desierto de Atacama, estamos en el trópico, estamos cerca del trópico de Capricornio. Entonces, en esta foto he querido dar énfasis de que el trópico de Capricornio pasa por esta zona donde vamos a evaluar y donde vamos a caracterizar las aguas subterráneas. Esto significa que es una zona a donde hay una elevada insolación, hay una elevada energía solar que lo que va a favorecer y potenciar son procesos de evaporación. Entonces, aparte de que es una zona donde hay poca lluvia, el desierto que vamos a caracterizar, el desierto de Atacama se caracteriza por precipitaciones muy escasas, también hay que hacer énfasis en la evaporación. Al estar en esta zona del trópico de Capricornio, los procesos de evaporación son muy importantes también por la elevada energía solar que existe. Entonces también va a condicionar esa aridez, no únicamente la baja precipitación, sino también procesos que hacen que fomenten la pérdida de ese agua que ha podido precipitar en algún momento. Entonces, estamos en esta zona del trópico de Capricornio, que lo vemos en este mapa. Este es un mapa de isoyetas a escala mundial, nos está evidenciando la precipitación que existe como promedio a escala mundial, y podemos ver que el trópico de Capricornio sí que pasa por acá, por el norte de Chile, por el desierto de Atacama, y que también está condicionando condiciones áridas en el desierto de Kalahari, en el desierto también de Australia. Entonces ya estamos viendo que en esta latitud existen condiciones áridas que están asociadas a este trópico de Capricornio. Para caracterizar las aguas en el desierto de Atacama hay que ver que existen heterogeneidades en las formaciones geológicas. La porosidad y la permeabilidad de una formación geológica es la que va a condicionar la facilidad con que el agua va a estar infiltrándose y circulando posteriormente a través de la porosidad. Entonces existen todo un conjunto de zonas bien ya también determinadas en el desierto, en la zona norte de Chile, el desierto de Atacama, en el que sí que se identifican formaciones geológicas con la porosidad y las características determinadas para que exista una circulación y un almacenamiento importante de agua subterránea y que conforme acuíferos. Aquí estamos viendo uno de los importantes, es en la región de Tarapacá, que es lo que es el acuífero de la Pampa del Tamarugal, también donde está Pica. Entonces ya existen formaciones geológicas que están fomentando esa infiltración, acumulación y circulación del agua. Es importante y fundamental entonces conocer la geología. Hay que caracterizar muy bien la formación geológica, qué tipo de porosidad tiene, si es porosidad primaria, si está asociada a la porosidad intergranular
que se ha generado durante el proceso de deposición del material, o es una porosidad secundaria, si está asociada a procesos de fracturación o de disolución. Todo ello entonces va a favorecer que encontremos agua subterránea en el subsuelo. ¿Qué otras zonas también encontramos agua subterránea en estas zonas áridas? Aquí en el altiplano pues están asociadas a estas zonas que estamos identificando como el salar de Huasco, el salar de Coposa. Y si nos vamos también un poquito más al sur, aquí ya estamos en la región de Antofagasta, en la zona de Calama, existe también una delimitación bien identificada de formaciones geológicas con esa porosidad suficientemente adecuada para generar reservas subterráneas importantes y que haya una circulación de agua en esas formaciones que constituyen los acuíferos. Entonces aquí también en la zona de Calama, en el río Loa, en el río Salado, también encontramos una formación acuífera importante que está dando agua al río. Y también, si nos vamos un poquito ya más al sur, en la cuenca endorreica preandina, que es la propia que está asociada al salar de Atacama. Aquí también encontramos formaciones también acuíferas que van a acumular pues, de forma preferencial a grandes cantidades o importantes cantidades de agua subterránea. Lo que quiero hacer énfasis en esta charla es que existen también estas formaciones o estos contextos o estos escenarios físicos característicos de estas zonas áridas, que son los salares. Son zonas donde es una cuenca endorreica, donde va a haber un proceso de evaporación muy importante y el agua, digamos que no tiene una vía de escape, como si fuese una cuenca exorreica. Al ser una cuenca endorreica, toda el agua que va a parar finalmente en este escenario geológico, en este graben, en esta zona donde la corteza se ha generado una depresión y facilita la acumulación de material poroso y la acumulación de agua, aquí se van a generar también características pues peculiares asociadas a la generación de salmuera. Bueno, esto es un contexto sencillo de cómo es la hidrogeología principal de esta zona del norte de Chile y del desierto de Atacama. Tenemos las principales recargas hídricas en la zona del altiplano. Esto es un ejemplo del perfil que pasa por Pica, por el oasis de Pica, en la región de Tarapacá. Entonces, tenemos los procesos de recarga principal de lluvia que se originan durante el invierno altiplánico, en los meses de enero y febrero, principalmente. Y a partir de aquí el agua comienza a tener o una trayectoria a partir de la superficie del terreno, a partir de la escorrentía superficial, o hay procesos que facilitan la infiltración a lo largo del tiempo de ese agua y que va finalmente también a circular en profundidad a través de los acuíferos. Entonces, la dirección del agua subterránea en toda esta zona, también del norte de Chile y del desierto de Atacama, principalmente es desde el este hacia el oeste. Finalmente, alcanza situaciones topográficamente más bajas que forman lo que es la depresión central, y en este caso tenemos aquí la pampa del Tamarugal. El agua subterránea principalmente entonces va a tender a descargar sus aguas, un acuífero va a tender a descargar el agua en estas zonas topográficamente más bajas, que son la depresión central, en este caso la pampa del Tamarugal, y aquí se van a tender a generar salares. El salar ya se genera cuando estamos en esa zona de descarga del acuífero y el proceso intenso de evaporación que caracteriza el desierto de Atacama va a favorecer y fomentar primero ya la precipitación pues, de sales y segundo pues la generación de este propio salar. Es una formación geológica enriquecida en sales producto del fomento de estos procesos de evaporación. Entonces está la participación de agua subterránea que está descargando sus aguas en esta zona. Esto es un ejemplo del oasis de Pica, que lo tenemos aquí. Y por lo tanto es importante ver cómo interactúan estas aguas que se recargan en el sistema y que potencialmente están interactuando con un salar. Aquí tenemos un ejemplo de también la importancia pues, de la caracterización de las aguas subterráneas en zonas agrícolas. En el desierto de Atacama también existen zonas agrícolas de interés, como el oasis de Pica, en la región de Tarapacá, como el oasis también de Calama, en la región de Antofagasta, la zona de Chiu Chiu. Entonces, hay zonas agrícolas también importantes que
merecen también caracterizar de forma adecuada las aguas subterráneas. Entonces, en este sentido, todo tipo de caracterización y de monitorización de las aguas necesita un buen registro, hacer un buen registro de los niveles pizométricos del acuífero y también hacer una buena caracterización química de los iones principales, los iones mayoritarios o los elementos traza que conforman la calidad y la característica química del agua. Aquí también pues, vemos un ejemplo breve de cómo existe una variabilidad química en un sistema hídrico. Aquí también estamos en la zona de la cuenca de la Pampa del Tamarugal, que es esta zona de aquí, es la zona de la depresión central, y aquí en la zona ya más alta de todo lo que es la zona del altiplano, aquí es donde se producen los procesos de recarga principal, pero si nos podemos fijar en las características químicas del agua, que están evidenciadas con estos diagramas de Steve, pues podemos ver que hay una heterogeneidad importante de la calidad química. Eso está asociado primero a cuál es el origen del agua que está introduciéndose en el sistema. Si es un agua de origen exógeno, es por precipitación meteórica, o es un agua pues, de origen endógeno, si es agua hidrotermal que está asociada a fracturas que conectan a masas hidrotermales profundas de la corteza o de la actividad magmática. El origen del agua ya determina si está enriquecida en solutos o empobrecida en solutos. Luego, ¿cómo interactúa ese agua en el terreno? Si este agua está participando de procesos de reacción roca-agua, que la geoquímica de la formación geológica le va a dar una característica determinada a esa composición química del agua. Entonces, el origen del agua y cuál es su trayectoria a través de la red de drenaje de la superficie o cuál es su trayectoria a través de los acuíferos, nos va a determinar finalmente cuál es su calidad química, su composición química, sobre todo por eso, porque existe una interacción, un proceso de solubilidad de las formaciones geológicas que le van a dar la característica química al agua. Aquí tenemos un corte también esquemático de cómo se caracteriza la zona del desierto de Atacama. Aquí tenemos el desierto de Atacama, que principalmente está constituido por la depresión central. Es esta zona que en centro estricto es la más árida y es la que da las características de más aridez del desierto. Existe todo un conjunto de compartimentación de la corteza, como un conjunto de fallas que generan hosts y grabens, y lo que quería realzar es la situación del salar de Atacama, que lo tenemos aquí. Está asociada a una depresión preandina, está justamente antes ya de toda la cordillera volcánica del altiplano, y en esta zona geológica ha habido una acumulación importante pues, de condiciones o de minerales evaporíticos producto de esta evaporación. Y aquí se ha generado una salmuera importante. Entonces, me gustaría entonces ver cómo es importante estudiar la interacción de las aguas subterráneas que se recargan del altiplano, circulan a través de todos estos acuíferos y que conectan finalmente con esta depresión, con esta cuenca endorreica, donde va a parar a descargar los flujos de agua subterránea, aparte también de la superficial, y van a interaccionar con la salmuera del salar, en este caso del salar de Atacama. Como pequeña característica, los salares se caracterizan por presentar una anomalía de litio muy importante. Hay una concentración de litio muy importante en este salar, principalmente en el salar de Atacama, en esta cuenca preandina, y está caracterizado o está controlado por estos factores que están aquí puestos en esta lista. Existe un clima árido, la cuenca es endorreica, hay una subsidencia importante tectónica que facilita ese espacio cortical, esa depresión que facilita pues, la deposición de toda esa secuencia vaporítica y la generación de salmuera. Hay una actividad geotermal asociada, hay actividad volcánica. Las rocas fuentes de litio están asociadas a esta actividad volcánica. Hay uno o más acuíferos adecuados que facilitan transferir cualquier tipo de ion o cualquier tipo de soluto desde el área fuente hacia otro sitio que es el receptor.
Entonces, la existencia de este recurso hídrico, de estos acuíferos, es el que va a garantizar y también favorecer la generación de una salmuera enriquecida en litio. Y por último, lo que necesitamos para que ocurra esa importante acumulación o generación de salmuera enriquecida en litio es que haya suficiente tiempo para concentrar esa salmuera. Cuando se juntan todos estos factores y están combinados de forma óptima, tenemos entonces un escenario geológico donde tenemos una anomalía, unas concentraciones anómalas de litio, que es la salmuera de litio del Salar de Atacama. Este es el esquema principal que estaba comentando. Existen aportes de fluidos enriquecidos en litio procedentes de procesos endógenos, de esos procesos magmáticos. Hay también procesos que permiten la meteorización de las rocas antiguas y que están también enriquecidas en litio. Hay aporte también de litio a través de esta actividad volcánica. Hay también aporte del viento que puede también favorecer finalmente la deposición seca de esa sustancia geoquímica. Y sobre todo, el actor principal es la evaporación. Aquí hay una cuenca endorreica que está actuando durante mucho tiempo, hay evaporación muy intensa. Finalmente, la combinación de todos estos procesos hacen que se genere una salmuera enriquecida en litio. Y esto es lo que hace que el Salar de Atacama sea una zona de extracción del litio muy importante a nivel no nacional, sino también a nivel mundial. Entonces, en esta charla quería dar unos resultados breves de un proyecto FIC que se acaba de realizar hace poco, en el cual se ha estudiado cuál es la interacción de del salar, o sea, cuál es la interacción de la salmuera con sistemas lagunares o sistemas lacustres que se generan en el borde del Salar de Atacama. Este proyecto está enmarcado en Cichaza, en la UCN. El director fui yo quien les habla, y ahí entonces pues quería dar esos ejemplos de cómo es importante hacer un monitoreo de las aguas subterráneas, cómo interaccionan potencialmente con la salmuera, y de esa forma también intentar preservar los sistemas lacustres que se generan en la confluencia de ese sistema dulce continental, que son esas aguas que proceden de la recarga continental y que entran en contacto con una salmuera con una densidad muy elevada, que es la que se sitúa en el Salar de Atacama. Entonces, el proyecto lo que tuvo en consideración es la existencia de sistemas lacustres de una diversidad muy importante, o son ecosistemas muy importantes que hay que proteger y que son muy frágiles ante cualquier tipo de impacto ambiental potencial. Entonces, uno de los aspectos que se estudió es la monitorización de las aguas subterráneas de esta zona de descarga del acuífero de Tilopozo. Es el acuífero que conecta la zona de Monturaqui hasta Tilopozo. Es la zona de Monturaqui, Negrillar, Tilopozo. Las aguas subterráneas van principalmente en este acuífero desde sur a norte, y aquí las aguas se encuentran con la salmuera del Salar de Atacama. Justamente en toda esta zona se generan lagos. Hay un sistema lacustre que se genera porque estas aguas más salobres, más dulces y continentales, entran en contacto con una salmuera hipersalina. Entonces, el proyecto tuvo en consideración cómo proteger o cómo caracterizar las lagunas y entender la interacción existente entre estas aguas subterráneas del acuífero de Tilopozo, de Monturaqui, con el salar, con la salmuera del Salar de Atacama. Este es un pequeño esquema que muestra que, en definitiva, muchos sistemas lacustres o muchos salares, que es lo que está aquí evidenciado con esta laguna, pero esto es un modelo conceptual aplicable a cualquier otro escenario similar que cumpla estas características. Cualquier tipo de sistema lacustre está potencialmente conectado con un sistema subterráneo, que es el que permite una circulación de este agua subterránea. Entonces, en las zonas elevadas es donde se produce la recarga, pero luego existe una circulación de agua subterránea que, cuando está interceptada por la topografía, se genera todo un conjunto de vertientes, de manantiales, y se generan también sistemas lacustres o salares o lagunas.
Entonces, esto es importante y es lo que se ha estudiado en el proyecto FIC, que voy a mostrar brevemente. Ver, interrelacionar cómo este sistema subterráneo, que en este caso es el acuífero de Monturaqui, Negrillar, Tilopozo, descarga finalmente en el salar de Atacama y entra en contacto o está interceptando o está siendo interceptado por la salmuera del salar de Atacama. Este es un ejemplo que marca cuál es el marco hidrogeológico del proyecto que hemos acabado hace poco. Existe todo un conjunto de lagunas, de sistemas lacustres que se generan en todo el borde oriental y sur del salar de Atacama, producto de la existencia de esta salmuera hipersalina que está ocupando el subsuelo evaporítico y salino del salar, entra en contacto con agua dulce, salobre, de origen continental, y como no puede haber una mezcla instantánea al haber unas densidades tan importantes, tan diferentes entre una masa de agua que es continental, que es esta de aquí, y una salmuera muy enriquecida en sales y muy hipersalina, muy densa, lo que se genera entonces es una descarga y un afloramiento en superficie de este agua más dulce y está generando aquí los sistemas lacustres, con una biodiversidad muy importante a nivel nacional e internacional. Entonces, el proyecto que hemos realizado en nuestro proyecto FIC trata de caracterizar cómo está interrelacionado estos sistemas lacustres, este sistema hidrogeológico que viene de las zonas de cordillera o de las zonas topográficamente elevadas, cómo acaban intercediendo con la salmuera que está en esta cuenca endorreica del Salar. Entonces, en el proyecto que voy a mencionar brevemente, hemos estudiado estas dos lagunas, la Ponta y la Brava. Son lagunas que están justo en este extremo sur del Salar de Atacama, pero hay que tener en consideración que existen todo un conjunto de lagunas que están bordeando todo este perímetro oriental del Salar de Atacama. Y son lagunas que son las aguas de Quelana, las lagunas saladas, saladita interna, la laguna Chaxa, Barros Negros, etc. Entonces, las que hemos estudiado específicamente son la Punta y la Brava, que están aquí en el sur. Con esto lo que queremos es ver esto de aquí, es la interacción entre este agua que procede de un acuífero de origen más continental, que en nuestro caso es el acuífero de Monturaqui, Negrillar, Tilopozo, y que entra en contacto con la salmuera del núcleo clorurado del Salar de Atacama. Uno de los aspectos importantes cuando se hace el monitoreo de cualquier tipo de registro es que existe una interacción entre las aguas subterráneas con la precipitación. Entonces, hay una respuesta rápida cuando existe una recarga, una precipitación en el invierno altiplánico de esta zona del Salar de Atacama. Existen estudios que evidencian una respuesta rápida del sistema subterráneo. Entonces, en todas las zonas donde existe esa interacción entre el agua subterránea de recarga, que procede, por ejemplo, precipitación de Peine y de Chaxa, luego vemos que existen reacciones muy rápidas del nivel piezométrico de los respectivos piezómetros que están en todo el borde más próximo, en los abanicos aluviales o en los bordes más próximos que están en contacto con esos flujos de recarga. Bueno, con este gráfico ya solo quiero evidenciar que existe el bombeo de la salmuera para extraer el litio. Es importante ver si hay o no potencial impacto de las lagunas que están acá. Como existe, son dos sistemas que están próximos y existe una cuña salina, pero son sistemas próximos, hay que también monitorizar en qué medida estas lagunas dependen únicamente de la entrada de agua que se produce en la cordillera, o es que también dependen o están interactuando o hay una conexión hidrogeológica con la salmuera del núcleo del salar. Entonces, nuestro proyecto realizó todo un conjunto de análisis químicos, de control de parámetros hidrológicos, control de parámetros hidrogeoquímicos, para ver en qué medida las lagunas solo dependen de este flujo de agua que viene desde el este hacia el oeste, y en nuestro caso es desde el sur al norte, que es el acuífero de Monturaqui,
Entonces, lo que hace es que aflora este agua dulce, pero ¿en qué medida estas lagunas solo dependen de ese agua dulce? ¿Hay conexión potencial de alguna proporción que pueda estar conectada hidrogeológicamente con la salmuera? Entonces, esto es importante también de evaluar para proteger, pues, establecer planes de monitoreo y de protección de estas lagunas marginales. En el proyecto que hemos realizado entonces, lo que hemos tenido en consideración es que existe un escenario importante y complejo que es la extracción del litio, del salar, y existen esas lagunas también que de alguna forma hay que evaluar si están conectadas o no con esa salmuera. Entonces, lo que hemos realizado es un conjunto de monitoreos de las aguas superficiales subterráneas de la laguna La Punta y La Brava. Como hemos comentado, La Punta y La Brava están situadas aquí y ellas se sitúan, se generan estas lagunas justo en el límite entre la salmuera, que está justo ya aquí al norte, y las aguas más salobres, más dulces, salobres, procedentes desde el sur de esta zona de este acuífero de Tilo Pozo. Bueno, este es el escenario que quiere evaluar el proyecto. Y las lagunas son estas de acá, que están justamente ya en la zona terminal del acuífero de Monturaqui, Negrillar y Tilo Pozo, que es esta zona de descarga y que finalmente se encuentra con esa salmuera hipersalina. Uno de los aspectos importantes, aquí están las lagunas. Estos son los sistemas lagunales que se generan por afloramiento superficial de este acuífero salobre, que al encontrarse con esta masa hipersalina, pues no puede continuar su circulación más hacia el norte y lo que se genera es un afloramiento en superficie. De esta forma, aquí estamos viendo ya en superficie estos cuerpos, estas láminas libres de agua que están constituyendo los cuerpos lacustres. Pero vamos a ver que existe una diferencia muy importante en el quimismo entre la salmuera, que está aquí arriba, marcado en este color marrón, rojo, y el quimismo de este agua, que es más salobre, es más diluido, que es el que está constituyendo el acuífero de Tilo Pozo. Entonces, se ha caracterizado los cloruros, la salinidad, la isotopía, la cantidad de metales, las tierras raras, y todo ello ha configurado un conjunto de información que permite establecer si las lagunas solo dependen del acuífero salobre, de este acuífero dulce, o es que tienen algún grado de conexión con la salmuera. Aquí solo quiero mencionar y establecer de que los sistemas son muy sensibles a cualquier tipo de recarga hidrometeorológica. Entonces, aquí hay una investigación de Munk que evidencia que en el evento hidrometeorológico de marzo del 2015, las lagunas y los sistemas superficiales sufrieron y evidenciaron cambios muy importantes, y eso fue producto de que son muy sensibles a estas recargas, a estos eventos hidrometeorológicos extremos. Tal como decíamos antes, hay una interconexión potencial importante entre estos procesos de recarga y la salmuera o cualquier tipo de agua subterránea. En nuestro proyecto lo que hicimos es establecer todo un conjunto de puntos de monitoreo. Estos son las lagunas que hemos estudiado en el proyecto. Aquí arriba está la punta y aquí abajo está el cuerpo de La Brava. Este es el sistema lagunar de La Punta y La Brava. Y estos puntos que están marcados en naranja son puntos de observación, puntos de monitoreo que se ha desarrollado en el proyecto para tomar muestras de agua, hacer la medición de la conductividad eléctrica, de la salinidad, tomar muestras de agua para enviar a analizar la isotopía, el oxígeno 18 y el deuterio, la isotopía estable del agua. Se ha enviado también a analizar para determinar los metales, para determinar también las tierras raras, y todo ello, y los iones mayoritarios también, y todo ello ha conformado una distribución espacial y temporal también, porque durante los 12 meses que hemos estado monitoreando hemos hecho un monitoreo cada 2 meses para caracterizar la variabilidad interanual del sistema. Entonces, hemos tenido información temporal y espacial que nos ha permitido
evaluar esto de aquí. Estos son las lagunas La Punta y La Brava, y nos ha permitido evaluar si es que estas lagunas solo están recibiendo agua del acuífero salobre, es este acuífero que procede, es el acuífero ya a la zona de descarga del acuífero de Monturaqui, Negrillar, Tilo Pozo, o si también puede haber algún tipo de interacción o influencia de la salmuera, que es esta masa hipersalina morada que tenemos aquí abajo y que está constituyendo el subsuelo del salar. Entonces hemos caracterizado y monitoreado tanto las aguas superficiales de las lagunas como los pozos también que están aquí en la salmuera, y gracias a la colaboración también de Albemarle, que también fue muy importante la colaboración y la ayuda de Albemarle para poder acceder al monitoreo de los pozos que están aquí, que están penetrando en la salmuera, y también hemos caracterizado todo un conjunto de pozos también bajo la ayuda y el permiso de Albemarle para poder tomar muestras de este acuífero salobre. Entonces, con todo ello, se ha obtenido todo un conjunto de información química, hidrogeoquímica, hidrodinámica del sistema. Aquí vemos cómo también ha habido una participación muy importante del Consejo de Pueblos Atacameños. Entonces, en este tipo de monitoreos es importante que haya una confluencia de los diversos actores que existan en una zona para que haya pues, una colaboración máxima y que haya pues, una participación constructiva en un monitoreo, que intentamos pues, caracterizar cómo funciona un sistema hídrico e intentar proteger estos sistemas de la mejor manera. Aquí tenemos como también imágenes de cómo se instalaron también sensores para determinar las fluctuaciones del agua superficial, del nivel de agua de las lagunas. Y entonces también aquí tenemos un registro continuo con estos sensores de cómo fluctúan las lagunas con el tiempo. Aquí tenemos entonces finalmente los resultados. Tenemos un conjunto de variabilidad química que nos evidencian. Aquí tenemos los sistemas ampliados, La Punta está aquí arriba y La Brava está aquí abajo. Nos evidencian que existen zonas donde, o sea, no es un sistema homogéneo y existen zonas donde hay indicios de anomalías de la conductividad eléctrica. En La Brava, en este mapa, hay todo un conjunto de puntos que evidencian anomalías o elevados valores de la conductividad eléctrica en La Brava. También existen valores relativamente también anómalos asociados a los cloruros, que son compatibles con la mezcla de la salmuera y la mezcla del acuífero de Tilo Pozo. Existen también anomalías de magnesio, que también son compatibles con la existencia de esa potencial mezcla entre un cuerpo asociado a la salmuera y el propio acuífero de Tilo Pozo. Hay que recordar que la salmuera está enriquecida en magnesio y si vemos los puntos en la punta, o sea, si vemos los valores de magnesio en la punta y los valores de magnesio en otros puntos de La Brava, hay una concentración muy baja de magnesio, pero sí que hay una zona donde hay anomalías de magnesio en la punta, que coinciden con esas anomalías de cloruros, con esas anomalías de la conductividad eléctrica. Los resultados de los niveles de agua, de los niveles de agua, cómo fluctúan los niveles de agua, los podemos ver también aquí en La Punta y La Brava. Y vemos que La Punta y La Brava tienen un comportamiento diferente. Son sistemas muy similares, o sea, son sistemas muy próximos, pero tienen, ya hemos visto que un quimismo muy diferente y también una hidrodinámica diferente. Aquí el proceso de evaporación en La Brava es mucho más atenuado que el proceso de evaporación en La Punta. Esto también, aplicando un balance hídrico de un sistema lacustre, también nos evidencia de que puede haber algún aporte adicional de algún flujo adicional que esté aportando agua al sistema de La Brava, y por eso que bajo los mismos procesos de evaporación, el proceso de evaporación de La Brava está más atenuado. Entonces, todo esto nos indica que los dos sistemas están actuando de forma diferente y pueden estar también bajo condiciones o estando influenciados por condiciones diferentes.
Intento ir un poquito también ya breve por el tiempo. Entonces, en general, se han identificado entonces zonas en la Brava, en esta laguna de acá, que es compatible con la potencial influencia de salmuera. Puede que haya un determinado flujo que esté llegando a la Brava, no únicamente el flujo principal de Tilo Pozo, del acuífero de Tilo Pozo, sino que también hay un flujo que está alimentando a la Brava, y hemos también determinado que la existencia de fallas puede también generar o facilitar procesos de karstificación y conexión hidrogeológica entre una salmuera y las aguas superficiales. Entonces, estas evidencias químicas y las hidrodinámicas nos han evidenciado que la Brava potencialmente puede tener esa influencia, una influencia de la salmuera, no depende solo del acuífero de Monturaqui. La isotopía del oxígeno 18 y el deuterio también nos evidencian que hay una isotopía pesada no únicamente por el proceso de evaporación en sí, sino también por la potencial mezcla entre una salmuera a través de esta falla salar que descarga parte de su salmuera en la laguna La Brava y que está aportando entonces esos trazadores, esos indicios químicos. El quimismo también nos evidencia que existen poblaciones muy bien diferenciadas. Las concentraciones más elevadas de quimismo, de iones mayoritarios y de metales se encuentran en la salmuera y de tierras raras también. En cambio, el acuífero de Tilo Pozo tiene las concentraciones más bajas de esos iones mayoritarios, de esos metales y de esas tierras raras. Y en posición intermedia, compatible con un potencial proceso de mezcla entre un extremo muy concentrado y un extremo más diluido, en posición intermedia siempre encontramos las muestras de la Brava. Entonces, químicamente hay una evidencia también de que la Brava tiene un quimismo que es el producto de una mezcla entre dos extremos. Es un extremo diluido con un extremo hipersalino. Y entonces el quimismo nos está evidenciando también estas evidencias. Para finalizar, en nuestra monitorización de las aguas subterráneas que conectan con las lagunas La Punta y La Brava, se han determinado también la batimetría a partir de drones y nos permite identificar cuáles son los cuerpos principales de las lagunas. Aquí está el cuerpo principal de la laguna, La Brava, que es justamente donde estamos identificando las anomalías de cloruros, anomalías de salinidad, anomalías de isotopía pesada, anomalías de metales y de tierras raras. Aquí es donde encontramos esas anomalías y es compatible con ese punto de potencial influencia de una salmuera, aparte del propio acuífero de Tilo Pozo. El dron también nos ha identificado y nos ha permitido determinar el índice NDVI para determinar esos principales cuerpos cuerpos libres de agua que constituyen los cuerpos lacustres. Y todo ello, entonces, bajo también la participación importante del Consejo de Pueblos Atacameños, ha permitido caracterizar y hacer una buena monitorización del quimismo y de la hidrodinámica de las lagunas, cómo el agua subterránea está alimentando esas lagunas, pero cómo potencialmente hay zonas determinadas del sistema lacustre que puede estar influenciado por la salmuera. Eso también entonces es importante tenerlo en consideración. Lo que hemos hecho entonces es un catastro que ha detectado aportes de agua hipersalina. Se han realizado un muestreo de agua para medir la conductividad y realizar determinaciones químicas, y todo ello nos ha permitido comprender cómo funciona el sistema hídrico de las lagunas. En ese sentido, pues, existe una potencial influencia de salmuera en uno de los cuerpos lacustres, que es la Brava, producto de todos esos indicios hidrogeoquímicos, hidrodinámicos que hemos detectado a través de nuestro monitoreo. Entonces, lo que quería pues mencionar es que es importante entonces establecer protección y cualquier tipo de monitoreo y de planes de vigilancia de las lagunas, porque la extracción de salmuera puede potencialmente influir en partes determinadas del cuerpo lacustre, por esos indicios hidrogeoquímicos que hemos determinado. Y con esto ya quiero acabar
hemos caracterizado de forma más profunda el salar de Atacama y las lagunas y la interacción del agua subterránea con la salmuera. Y quiero ya finalizar que en el desierto de Atacama y en el norte de Chile también existe agua subterránea en la cordillera de la costa. Son ya procesos ya de recarga producto de eventos húmedos que se han producido durante el Holoceno, pero que se manifiestan también por la existencia de estas vertientes, de estos manantiales. Entonces, dejar en evidencia que existe también agua subterránea en el subsuelo, aunque sea una zona árida, pero durante el Holoceno han existido evidencias de procesos de recarga de eventos más húmedos que pueden proceder tanto del Pacífico como del Atlántico. Entonces existen estudios que han caracterizado, el estudio de Herrera et al. Ha caracterizado y ha identificado diferentes fuentes de aporte de humedad y que se producen durante eventos húmedos que quizá ahora ya no están actuando pues de forma actual, pero sí que durante el Holoceno y el Tardiglacial, también han contribuido a la recarga y a la generación de acuíferos en zonas áridas y acuíferos en estas zonas desérticas del norte de Chile, en el desierto de Atacama. Aquí tenemos las evidencias de las vertientes. Todo este conjunto de puntos son zonas de descarga del acuífero que existe en esta cordillera de la costa. Este es el ejemplo de la zona de Antofagasta y que es evidencia de que existe esa reserva hídrica subterránea que está descargando en esos puntos. Y ya finalizo con una mención especial que es la existencia de un recurso hídrico no convencional, que es la Camanchaca. La obtención de agua a través del spray o a través de niebla, procedente principalmente del Pacífico, se ha utilizado muchas veces también en el desierto de Atacama para generar la condensación de la niebla y obtener agua a través de la niebla, de esta Camanchaca. Entonces, también es una forma de obtener y de disponer de un recurso hídrico que muchas veces podemos pensar que está asociado a acuíferos, pero que en el norte de Chile también hay este proceso que es la niebla costera, que es la Camanchaca, que si provocamos su condensación podemos obtener agua líquida y poder también disponer de ese agua. Hay que ver su calidad química, evidentemente, pero también por lo menos hay agua disponible para cualquier tipo de uso. Si cumple con las normativas de calidad, evidentemente, la calidad química. Y con esto, pues ya finalizo mi charla. Quería principalmente dar esa visión de cómo los salares y las aguas subterráneas están interconectadas, se generan esos sistemas lacustres también que son muy frágiles y todo ello hay que hacer una buena monitorización para preservar estos sistemas únicos a nivel de Chile y únicos a nivel mundial porque forman parte de un patrimonio natural muy importante. Muchas gracias por la atención y quedo atento a cualquier pregunta. ¿Escucha, José? Hola, José. Sí, sí, hola. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. De nada. Gracias a vosotros por la invitación también, por haberme dado la oportunidad de tener este espacio para dar a conocer pues, los recursos hídricos, de qué manera se puede pues, controlar y hacer un buen control y una buena gestión de los recursos y sobre todo en zonas áridas como es el desierto de Atacama. Gracias a vosotros. Oye, vamos a hacer lo siguiente para las preguntas. Yo tengo un par de preguntas, pero también no sé si puedes proyectar el chat al lado. Sí. Para que ir seleccionando si alguien tiene preguntas. Yo te quería hacer una pregunta con los datos de geoquímica. Sí. Porque se ve súper interesante, digamos, evidentemente, particularmente el hidrógeno me llamó la atención en un momento en el mapa, que se ve muy claro que hay una mezcla ahí, y la explicación con las fallas la encuentro, digamos, fantástica. La duda que me queda, o tal vez un poco, que si nos podrías aclarar, a mí me quedan dos como cosas que tal vez es importante para mí entender un poco. Sí. Y la primera, que tú hablas de la importancia de esto para el monitoreo de las exploraciones, pero lo que veo particularmente ese gráfico como todo el análisis geoquímico, igual como que la mezcla está un poco secada hacia
el acuífero, ¿no? Y no tanto hacia la salmuera. Entonces, ¿tienen alguna idea de cuánto debería ser el impacto de las explotaciones como para que realmente fuera significativo sobre las lagunas, o algo que todavía no se puede, o sea, no se sabe? Que me imagino que tiene que ver algo con extracción, que finalmente cambia un poco la dinámica de presión entre los dos sectores, y por lo tanto algo de esa agua se empezaría a mezclar más, entonces, ¿hay alguna aproximación de saber hasta cuánto las explotaciones podrían efectivamente afectar? Y lo otro, con respecto a la recarga, lo que viene de la cordillera, ¿hay alguna cuantificación, si es que hay algo que venga de nieve, digamos, que venga de sólido que recarga arriba? Sí, en relación a la primera pregunta, eso sí que hay que determinar exactamente el grado de mezcla que puede existir. Sí que hay evidencias de que hay puntos determinados de la Brava que son compatibles con procesos de mezcla o con algún flujo de salmuera que pueda estar circulando a través de la falla salar, y que esté descargando un cierto caudal en el cuerpo de la laguna, pero eso sí que hay que hacer estudios más detallados para ver la proporción exacta y cuál es el grado de implicación en cuanto al impacto que pueda generarse y el grado de sensibilidad. Pero sí que hay evidencias de que no depende solo del acuífero de Tiro Pozo, porque en ese sentido pues tendría un comportamiento muy similar a la que tiene la Punta. Que la Punta sí que no hay evidencias de que haya anomalías o valores anómalos que indiquen esa potencial mezcla entre la salmuera y el agua subterránea. Entonces ahí sí que hay que continuar con mayor precisión, aumentar más los datos y comprender cuál es el caudal existente o la mezcla, cuál es la proporción existente. Si es que es una proporción determinada, eso sí que se puede determinar con más información y con más monitoreos. Y en ese sentido, establecer entonces cuál es el radio o la zona de influencia que una potencial extracción de salmuera pueda estar afectando a la Brava. Hay que tener en consideración que está esta fractura, que es la falla salar. Entonces, cualquier disminución de potencial flujo de salmuera que esté circulando a través de esa falla es lo que entonces va a afectar a esa disminución de aporte de salmuera hacia el sistema lacustre. Pero eso sí que hay que establecer con más detalle esa mezcla y esas características a futuro. Eso sería bueno, y por eso que este proyecto pues, también ha establecido una plataforma tecnológica, una herramienta tecnológica para favorecer la gestión de estos datos y entonces trabajar estos datos con un software. Entonces eso es importante para favorecer, pues comprender cuál es la interacción entre estos dos sistemas. Y la segunda pregunta, sí que existe también procesos de recarga por el deshielo. Hay evidencias de que sí que hay el deshielo, o sea, todo lo que es la precipitación sólida durante invierno es muy importante en todo lo que es el altiplano, y sí, aparte que hay una sublimación de la nieve, pero también hay un proceso de deshielo que se traduce también en ese aporte que no viene únicamente del invierno altiplánico, de las lluvias de verano de enero y febrero, sino que vienen también del deshielo de primavera. Yo ¿Sí? también quería hacer una pregunta. Anda para yo subir y ponerme el... Así yo les voy escuchando acá la respuesta. Estoy mirando con el teléfono, se ve más claro aquí la diapositiva. Te quería consultar sobre si también han hecho muestreo, porque están mostrando muestreo a lo largo de los, o sea, en el sentido este-suroeste, pero si también han hecho muestreo como desde el origen de este acuífero en la parte más superficial de agua más dulce, si que evoluciona a medida que viaja hacia el norte. Sí, correcto. Sí, a ver si puedo recuperar el mapa. O sea, el acuífero pues tiene una extensión pues muy importante, ¿eh? Si nos fijamos, pues tiene pues varios, pues decenas de kilómetros hacia el sur, y evidentemente es un acuífero que tiene una
una escala regional. Es importante el acuífero en cuanto a sus distancias. Lo que sí que se ha caracterizado a partir de todos los pozos más que están asociados a la zona de Tilopozo, estrictamente ya la zona de Tilopozo. En Tilopozo sí que ha habido una caracterización y también por parte de Albemarle, también una caracterización de todo un conjunto de pizómetros y pozos que están penetrando el acuífero superficial y que caracterizan pues cómo es esa evolución longitudinal desde la dirección, a través de la dirección de flujo, y cómo desde la dirección de flujo desde el sur hacia el norte, hasta que llega aquí a la salmuera, se caracteriza cuál es su quimismo, cuáles son los niveles pizométricos, caracterizar bien la dirección de flujo de agua y el quimismo. Sobre todo también cualquier tipo de acuífero lateral que proceda de algún abanico aluvial, del cordón de Lila, también hay influencias de esos aportes laterales. Entonces, pues todo eso ha sido caracterizado de la mejor forma posible para conocer bien cuál es ese sector final del acuífero de Monturaqui, Negrillar, Tilopozo, que va finalmente a parar a las lagunas. En nuestro proyecto hemos hecho los pozos más inmediatos. Estos son los pozos asociados a las lagunas, pero si pueden fijarse, aquí hay un punto asociado a la descarga natural del acuífero en un afloramiento. Aquí hay un pozo. Esto sí que es un pozo superficial. Entonces, este pozo hemos hecho el monitoreo de este pozo del agua superficial, perdón, del agua subterránea, y si nos fijamos prácticamente está ya próximo a interceptar la superficie topográfica. Entonces, el agua aquí estaba muy somera, estaba a varios centímetros, a 30, 40 centímetros de profundidad antes ya de descargar finalmente en las lagunas. Entonces sí que también se ha hecho un monitoreo de todos los pizómetros que están en la parte final de ese acuífero. Sí, ¿me escuchan? Estoy aquí en la oficina. Sí, sí, escucho. Oye, José, y con respecto a proyecciones de cambio climático con estos datos, ¿tienen alguna idea? Porque yo veo que hay mucha de la variabilidad del invierno altiplánico o de repente lluvias extremas, como mostraste en una de las imágenes, ¿cierto? Producen un cambio significativo en el área, ¿no? Que en realidad es Sí, volumen, correcto. finalmente. ¿Cómo lo ven? Correcto. ¿Tienen algún interés en incorporar proyecciones de Sí, esto? perfectamente. De hecho, en el proyecto también hemos hecho, como hemos comentado, hemos hecho también mediante dron, se han determinado cuáles son los cuerpos, o sea, cómo varía la extensión del cuerpo de agua de las lagunas, y con el índice NDVI se detecta o se evalúa, se cuantifica cuál es la expansión o la retracción del sistema lacustre. También, bueno, esto también con la batimetría, pero el trabajo con el dron lo que permite es identificar cómo hay una variabilidad en el área y en la extensión en estos procesos de expansión y retracción del sistema lacustre, y en todo momento comparándolo con procesos de entrada de agua por los eventos hidrometeorológicos del invierno altiplánico, y en todo momento también pues teniendo una visión de cuál es el registro climático, si existe un periodo de sequía, si existe un periodo húmedo, si existen variabilidades interanuales pues de mayor frecuencia. Todo ello sí que está previsto y está ya constituido en el software y en la herramienta web que hemos generado, la capacidad y el hecho de que podemos tener esa variabilidad de esos cuerpos lacustres y hacer una cuantificación y una evaluación espacial y temporal de esos cuerpos. Y tal como has dicho y hemos comentado, son muy sensibles a cualquier entrada de agua de lluvia o de escorrentía superficial. Entonces, todo ello pues, se tiene en cuenta como procesos propios de un evento hidrometeorológico extremo o de una lluvia del invierno altiplánico. Y lo que se ha propuesto es hacer este monitoreo mediante dron y cuantificar cómo va expandiéndose o retrayéndose las lagunas, y evidentemente también compararlo con el cambio climático. Si es que es el clima el que está generando esos cambios, efectivamente también se tienen en consideración. Entonces, es un monitoreo que se ha generado para establecer
un plan hidrológico, cuáles son los puntos que hay que monitorear, qué parámetros hay que monitorear, por qué este parámetro y este no, porque uno tiene más sensibilidad que otro, uno es más sensible a un cambio ambiental que otro. Entonces, todo esto lo hemos determinado en el proyecto y de esta forma ahora lo que se propone es ese plan hidrológico para continuar el monitoreo. Esto no acaba aquí en un año, ni mucho menos. Esto ha sido como un arranque, un plan piloto para proponer el plan hidrológico y a partir de aquí comenzar a generar más información continua y con un registro completo. Entonces, los drones van a ser fundamentales para determinar el área de las lagunas y tener una visión aérea de lo que está ocurriendo y en ese sentido compararlo con cualquier factor ambiental que pueda estar asociado al clima, por ejemplo, o cualquier otro tipo de acción. Pero el clima, evidentemente, es un factor que hay que tener en consideración. Sí. Entonces, en nuestro... Sí, como un último apunte, en nuestro proyecto hemos establecido las bases para establecer un monitoreo que debe de continuarse en el tiempo. No es que con este monitoreo aquí acabamos y no hacemos nada más. Esto es para, a partir de aquí, replicar y escalar lo que se ha realizado y poder aplicarlo en otro tipo de sistemas lagunares que estén asociados a esta cuña salina, a todo el borde oriental del salar. Entonces, con el propósito de establecer un buen control y una protección, intentar proteger y prevenir cualquier potencial impacto ambiental en las lagunas y evidenciar cualquier influencia climática, evidentemente también. Súper, gracias. Ahí te dejé un mensaje a ver si nos puedes mandar el link de la herramienta web para mirarla. Perfecto. Perfecto. Genial. Oye, te quería hacer una última consulta. Sí. Con respecto a lo que habías hablado al inicio de las charlas, como en el sector de Pica, los cuerpos de agua que se encontraban ahí, los oasis. Sí. También, y mezclándolo un poco con el tema del litio, esas lagunas también serán potenciales contenedoras de salmueras con litio. Y preguntaba porque el Salar de Atacama es una cuenca endorreica y hace mucho tiempo, en cambio, por ejemplo, en el Salar Grande, también estuvo conectado, fue una cuenca exorreica conectada al Pacífico, que luego, con la disminución de precipitaciones, fue como quedando encajonada dentro de la topografía de los cerros. Pero la litología también es mucho roca volcánica e inhibita que viene en la cordillera y que bajó hacia la costa. Pero también tendrá como ese potencial de extracción de litio en comparación al Salar de Atacama, o este al ser una cuenca endorreica como poder acumular mucho más, está mucho más concentrado todos esos minerales y elementos. Es un potencial, evidentemente también. Hay que hacer exploración y ver si realmente las concentraciones y los indicios y el contexto geológico, todo apunta a que sí que ha habido una concentración importante de litio. Conforme existan estos procesos que están acá marcados, este aporte hidrotermal endógeno, toda esta meteorización de rocas o de materiales geológicos enriquecidos en litio, hay una cuenca endorreica, hay un acuífero que transfiere el litio o que facilita esa solubilidad y que transfiere entonces, transporta el litio hacia las zonas bajas de la cuenca, ese aporte hidrotermal, actuación de mucho tiempo de este ambiente endorreico. Si todo eso ha actuado a la vez, y evidentemente con el protagonista principal que habíamos comentado al inicio de la charla, que es la evaporación, es muy probable que pueda existir litio. Pero claro, aquí hay que asegurarse si realmente estas fuentes están aportando litio, ¿eh? Entonces, si hay una variabilidad del aporte de litio en función del punto de fusión de esta actividad volcánica, eso va a condicionar también entonces si finalmente encontraremos una salmuera enriquecida en litio o no. Pero si estos factores que están aquí mostrados se demuestran, hay ya una cierta probabilidad de que en algún momento de la historia se ha estado generando una salmuera enriquecida en litio
y en cualquier otro tipo también de elemento hidrogeoquímico. Cualquier tipo de composición hidrogeoquímica puede estar también de forma correlativa con el litio. Pero evidentemente el litio es uno de los que principalmente tiene mayor interés de extracción. Y si se están cumpliendo estas condiciones, es muy probable que se pueda encontrar litio, pero hay que encontrar evidencias directas con exploración, y aún así el litio pues no está distribuido de forma homogénea y no tiene por qué estar en muy elevadas concentraciones en toda la zona del salar. A lo mejor hay zonas mucho más enriquecidas que otras. Entonces, hay una heterogeneidad espacial tanto en horizontal como en vertical que hay que evaluar. Entonces, eso también es importante. No es que haya litio por todas partes y en las mismas concentraciones. Puede haber pues, algunas zonas que sí que haya mucha cantidad de litio, otras no, y eso también pues, merece una exploración y una buena caracterización del salar. Muchas gracias, José. Y tal vez, no sé si una última pregunta, voy a revisar el chat si es que no hay preguntas. Es sobre los acuíferos de la cordillera de la costa. ¿Se han hecho estudios como del tipo de...? Porque este tipo de como acuíferos en la cordillera me imagino que son más por porosidad secundaria, por el fracturamiento de las rocas. ¿Qué tan sensibles son, por ejemplo, a los terremotos que ocurren dentro de la zona de la falla de Atacama? Si que ocurre un gran terremoto o tal vez pequeños, no sé, o sismos de menor magnitud, podrían, como por decirlo así, peligrar el aporte de las aguas de estas redes de drenaje hacia las vertientes. Efectivamente, sí, que principalmente es por porosidad secundaria. Entonces, como la cordillera de la costa está constituida principalmente por esa formación volcánica, principalmente es el grado de fracturación, o si hay alguna formación que tenga algún tipo de porosidad, pero principalmente sistema de fracturación que pueda estar permitiendo la circulación de esas aguas. Si hay algún tipo de movimiento tectónico que esté implicando un cambio en el espaciado de las fracturas, que cierre fracturas o abra unas nuevas fracturas, eso pues genera un cambio en la circulación y en el caudal de agua que circula por esa familia de fracturas. Y efectivamente, un movimiento tectónico que involucre un cambio importante en el espaciado de una fractura o que la cierre o la abra, puede generar cambios en el caudal de descarga de un manantial y de una vertiente. Una vertiente que se ha abierto el espacio donde está circulando el agua, si hay algún tipo de movimiento tectónico que ha provocado ese cambio, puede generar cambios en el caudal y viceversa. A lo mejor puede haber cierre de caudales porque ha habido o se han cerrado pues, porosidades secundarias que antes existían y ahora no. Entonces, cuando hay un movimiento tectónico puede estar afectando al espaciado y a la porosidad de esas fracturas. Eso sería en la teoría, pero por ejemplo se han encontrado como paleovertientes, por ejemplo, que efectivamente existieron y ya no quedaban activas. Por ejemplo, en la Reserva Nacional de Achimba hay como una costa salina que es como un chicle gigante pegado a la roca, y claramente ya no hay fluidos que aporten sales para que precipitan ahí. Entonces, esa iba la pregunta en el sentido de que cómo se podría saber como la escala o el impacto de movimientos sísmicos en la incidencia de aparición o desaparición de vertientes. Claro, ahí habría que ver exactamente, primero, si la vertiente ha dejado un indicio, un registro, algún tipo de precipitación, algún tipo pues, de carbonato o travertinos que puedan datarse. Entonces, se puede hacer una datación geocronológica del travertino o del depósito geológico que ha generado esa paleovertiente. Con la datación de uranio-torio, pues podría ser posible establecer si hay algún tipo de tendencia o de patrón que pueda explicar cuándo comenzó a formarse o dejó de formarse esa vertiente.
pero muchas veces puede estar asociado a procesos climáticos. Que haya una vertiente o un indicio de paleovertiente, sí que puede ser asociado a este tipo pues, de procesos, si es que son factibles, pero también hay que tener en consideración pues, los eventos climáticos. Es probable que antes había un nivel de agua, un nivel pizométrico diferente, mayor, o había agua que estaba ocupando algún tipo de acuífero, y por cambios climáticos o cambios ambientales determinados ha podido haber finalmente una desecación de esa vertiente. Hay que tener en consideración pues, múltiples factores, o porque hay una disminución de la porosidad secundaria, porque hay un cambio climático, porque hay alguna afección asociada a la acción antrópica. Todo eso hay que tenerlo en consideración, y haciendo una datación de los travertinos o de los depósitos que están asociados a esas paleovertientes, podemos tener un indicio de si son procesos que han ocurrido hace poco o procesos que han ocurrido en correspondencia con algún evento histórico que se conozca. En ese sentido, es bueno entonces de establecer qué eventos ambientales han ocurrido en los últimos siglos o miles de años, y evidenciar o intentar establecer esa comparación con el paleorregistro que nosotros estamos datando y estableciendo ese marco cronoestratigráfico. Ahí sí que se podría establecer relaciones ambientales, pero hay que hacer una buena datación, eso sí que es importante. Muchas gracias, José, por tu respuesta. No sé si Gracias. quieres hacer una pregunta por el chat. Sofía, te escucho despacio, la última que estás hablando. Quería preguntar si alguien más, por ejemplo, el profe tiene alguna pregunta o alguien... No, está súper interesante. Me intriga un poco que en el tiempo que vayan haciendo el seguimiento, digamos, de monitoreo, cómo incorporar el escenario de cambio climático, porque veo que las lagunas, como está la mezcla hacia yo la veo un poco más sesgada a los acuíferos, obviamente, ahí tiene un poco la parte del salar, entonces significa que tal vez el impacto de la variabilidad climática en el tiempo va a ser mayor, y me imagino que tal vez un escenario plausible es que estas lagunas van a fluctuar de muy seca o muy reducida a muy grande, dependiendo de los momentos, y eso también probablemente va a cambiar la configuración de cómo se relaciona con el salobre, ¿no? Entonces, me intriga mucho saber cuando continúen, cómo esto se va finalmente, este sistema se va a alterar con proyecciones de cambio climático, particularmente porque en el trópico, o zonas, digamos, justo en este borde, pensamos que no va a haber tantos cambios en la precipitación, digamos, pero sí puede haber un cambio en la proporción de precipitación de agua versus nieve. Entonces es probable que la recarga va a ser mucho más concentrada, digamos, en el año en una parte, ¿no? El invierno boliviano va a ser sigue siendo importante, pero va a ser un poco más importante, y esa otra recarga más lenta desaparece de alguna forma, y por lo tanto las lagunas van a... Esa es digamos, lo que se me ocurre, digamos, que las lagunas van a fluctuar más fuertemente en sus áreas. No, perfecto. O sea, es una pues, excelente apreciación, porque en ese sentido sí que es importante ahora controlar cómo existe esa variabilidad interanual de los cuerpos de las lagunas, cómo están asociadas a ese comportamiento de los eventos hidrometeorológicos, o cómo se está comportando el invierno altiplánico, y en ese sentido sí que estar controlando continuamente si hay algún tipo de tendencia a disminuir con el tiempo, tendencia a aumentar, o es que sí que hay una fluctuación importante durante un año, pero a lo largo de 10, 20, 30 años hay que ver exactamente la tendencia que tienen. Sobre todo, relacionarlo con cualquier factor ambiental que exista, ya sea climático o antrópico. La combinación de ambas es lo que va a permitir indagar qué es lo que permite explicar con mayor probabilidad lo que estamos observando, y evidentemente el cambio climático y cómo el clima puede estar influenciando las lagunas es fundamental. En ese sentido hay que controlar también el caudal del agua superficial que está en los aforos fluviométricos. Hay que controlar los niveles pizométricos también.
todo tiene que estar acoplado, en el mismo sistema. Los niveles piezométricos, los niveles de las lagunas, aforos también fluviométricos, también cuál es el agua superficial asociada a esta escorrentía, a la red de drenaje de estos eventos hidrometeorológicos, y todo ello integrarlo de la mejor forma en una única plataforma web que permita construir un registro importante de datos, porque en definitiva lo que nos va a facilitar interpretar qué está ocurriendo es la cantidad de datos y la consistencia en los datos. Mientras más datos tengamos, mayor representatividad espacial y temporal tengamos, vamos a hacer un mejor diagnóstico de lo que ocurre y lo vamos a interpretar de una forma más detallada y de esa forma intentar aplicar cuáles son las técnicas de remediación o las acciones de remediación más efectivas para intentar paliar cualquier efecto o impacto ambiental que puedan tener las lagunas. Y sobre todo porque tienen un alto nivel o una biodiversidad muy importante. En la Brava y la Punta existen los extremófilos, que son unos organismos acondicionados a unas condiciones muy extremas de aridez y de otro tipo de parámetros extremos, y tienen una importancia y forman parte de investigaciones internacionales de alto nivel que también denotan que es importante controlar y preservar estos sistemas lagunares, ¿no?, que tenemos en el país. Entonces, en este sentido, el clima es súper importante y ahí sí que se puede evidenciar con las imágenes del dron, a ver cómo se expanden o cómo disminuyen en función de estas entradas de agua y estas recargas hídricas. Oye, muchas gracias, José. Muchas gracias. Gracias a vosotros. No sé si Sofía queda algunas palabras finales. Muchas gracias, José, por acceder a hacer una charla en este marco del ciclo de charlas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Gracias a vosotros también. Muy interesante tu charla, va a quedar grabada, tal vez, no sé si después la subirán a las redes sociales, a YouTube. Y muchas gracias también a los participantes que estuvieron escuchándonos vía Zoom y los presenciales también. Eso sería. Muchas gracias, José, nuevamente. Gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días. Muchas gracias, José. Nos mantenemos en contacto. Ahí estamos en contacto. Hasta luego, Sofía, Alfonso. Chao. Chao.